Las series de superhéroes es uno de los géneros más comunes en la animación por cable, desde el Spider-Man de los 60s hasta los jóvenes titanes en acción. La televisión siempre ha estado llena de series basadas en personajes de cómics y a todos nos ha tocado ver alguna de nuestra generación. Muchos han discutido durante años el cuál es la mejor serie o la mejor época de las series basadas en superhéroes. Los 90s con este impresionante Spider-Man y esa excelente serie de Batman se postula como la mejor época de este nicho de la animación, y casi se gana la corona si no fuese por un episodio muy curioso en la historia de Disney. Y pues estoy más que seguro que muchos de ustedes recuerdan a estos Vengadores o a este Iron Man. Todas estas series fueron el resultado de lo que Disney después de la compra de Marvel hizo con las propiedades. Lejos de lo que muchos creían que iban a ser series mediocres o muy infantilizadas, Disney nos entregó algunas de las mejores series del género de todos los tiempos. ¿Pero en verdad eran tan buenas? ¿O hay algo de nostalgia nublando nuestro recuerdo de estos cartoons? Por eso es que hoy vamos a echarle un repaso a alguna de estas series, ver si eran tan buenas, pero sobre todo ver por qué las cancelaron. Si bien hoy en día Marvel es literalmente Marvel, o sea, quien no haya visto una de sus películas alguna vez, y si no eres fan del género de superhéroes, estoy seguro de que a huevo sabes del UCM, de los estrenos semanales de Disney Plus y de todo lo que rodea este género, pero en específico los personajes de Marvel, porque los de DC como que medio están como el pirata de Culiacán, pero hace algunos años, y hablo de los 90s, 2000, Marvel no era más que una empresa de cómics que luchaba por exponer sus historias y entrar a ese espacio prestigioso del entretenimiento estadounidense. Por eso es que ofertaba las licencias de sus personajes fuera de los cómics, para que cualquiera con el suficiente presupuesto pudiera crear ya sea una serie o una película e impulsar a la venta y popularidad de sus cómics. Por eso es que hay tantas, pero tantas versiones de varios superhéroes de Marvel. Piensen que en los 90s y los 2000 hubo por lo menos 3 series de Spider-Man, mismo caso para los X-Men, y es que el proceso era el mismo. Marvel vendía los derechos de sus personajes, pero las empresas solo los adquirían por un tiempo. Hacían su serie, cobraban regalías y los derechos volvían a Marvel. Esto hasta que llegara otra empresa que quisiera hacer otro cartoon sin tomar en cuenta los hechos vistos en anteriores proyectos, y dejándonos con esto, series que no respetaban una coherencia narrativa. Hoy en día esto le llaman multiverso, pero en aquella época no había una justificación para que nos contaran varias veces la misma historia, o no existía fuera de los cómics, ya que ese tema ya se había tocado desde los 80s. Bueno, que para finales de los 2000, Disney por alguna extraña razón se fijó en todo el potencial que tenía Marvel para convertirse en un éxito. No solo hablamos de hacer series, sino de apoderarse de todo el género de superhéroes. Es así que en 2009, la empresa del ratón compraría a Marvel y la mayoría de los derechos de sus personajes por cerca de $4 millones. Poniéndolo en perspectiva, eso fue una completa ganga, siendo que hoy le genera cerca de $11 mil millones. Pero bueno, muchos recordarán la especulación que había en esta época. Los fans de los cómics estaban asustados pensando que verían a Mickey Mouse dentro de las historias de la compañía, que mandarían al diablo las películas por ser consideradas demasiado violentas, o lo que nos compete para este video, que harían series animadas absurdas enfocadas para un público infantil muy menor. En pocas palabras, todos pensaban que Disney iba a arruinar a Marvel, pero curiosamente no pasó nada de eso. De una forma muy inteligente y hasta magistral, Disney decidió apelar a los intereses de los fans y entablar una relación con el público más joven. Disney sabía que entre sus manos tenía una propiedad muy importante que si jugaba bien sus cartas podía crear un mercado de entretenimiento muy grande, pero al mismo momento, durante casi los 90 años que tenía Marvel para ese momento, pudo sacarle provecho fuera de los cómics. La primera serie que comenzó con la época de las series Marvel Disney fue Iron Man Aventuras de Hierro, y lo que hicieron fue tomar como base la película del invencible Iron Man del 2008, porque para el que no lo recuerde, Marvel intentó hacer películas animadas durante toda la década del 2000. Curiosamente DC era quien le ganaba en este nicho, pero teniendo ya los modelados en 3D y la tecnología para hacerlo, Disney optó por reciclar muchos recursos para armar esta nueva serie. La historia sería adaptada para acoplarla a un público más juvenil, pues ahora Tony sería un chico de 16 años que tras perder a su padre en un atentado tomaría el papel de Iron Man y tendría que lidiar con enemigos que quieren quedarse con la compañía de su padre, sectas que quieren dominar al mundo y villanos episódicos. Sí, es una serie que tiene como base el drama adolescente y cambia muchos aspectos de los personajes. Sin embargo, es un proyecto muy interesante, pues uno de los problemas de los cómics de superhéroes es que durante casi 100 años nos han contado las mismas historias una y otra vez, pero con contadas diferencias. El hecho de hacer
a Tony un adolescente y darle problemáticas, conflictos y llevar a su personaje junto con su inmadurez al límite, hacía que uno como espectador pudiera sentirse identificado. Podíamos ver la trayectoria de este Tony adolescente convirtiéndose en Iron Man, y es que todo en esta serie era muy bueno, pues el mismo Stan Lee junto a Jack Kirby trabajaron como guionistas. Las escenas de acción, las tramas que se iban construyendo con el paso de los episodios, los personajes, creo que todos aquí adoramos esta versión más espontánea de Pepper, y ni hablar de su música. Claro, todo excepto su estilo de animación. Para algunos les podrá parecer feo y es que en este apartado esta serie envejeció mal, pues era tecnología de CGI de los 2000. No le podemos pedir mucho, pero aún así cumplía su función. Esta serie adquirió un considerable éxito y repercusión entre la audiencia, así que Marvel, muy inteligente, decidió probar más proyectos. El siguiente fue Escuadrón de Superhéroes, que lejos de tener la intención de hacer una serie de animación, era un comercial de media hora, pues la misma estaba basada en la línea de juguetes de Hasbro Super Squad. La trama iba de que el Doctor Doom quería conquistar el universo con la espada del infinito. Sin embargo, Iron Man lo detenía y la espada se fragmentaba en miles de pedazos por toda Ciudad Superhéroe. Sí, toda la serie se desarrolla en una sola locación y existía el escuadrón compuesto de varios superhéroes que debían recolectar los fractales antes que el Doctor Doom. De todas las series de esta época, esta era la que más flaqueaba. No era que fuese mala, sino que tenía un argumento muy simple y sus tramas episódicas distaban mucho a lo que Disney nos había acostumbrado con su anterior proyecto. Muchos dijeron que esta serie era el ejemplo de todo lo que temían que le pasara a Marvel tras la compra por Disney, pero la empresa no solo se podía quedar en eso, tenía que recuperar y convencer a los fans de Marvel que sus personajes estarían en buenas manos, se los tenían que ganar y eso fue lo que hicieron con los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. El mundo frágil es, lo atacan sin parar. Para finales de 2009, Disney coronó las series de Marvel con esta joya. Esta serie de los Vengadores fue el plato fuerte que trajo Disney a la mesa para atraer al nuevo público que no estaba tan familiarizado con estos personajes. Hoy parece una ridiculez que nadie conozca a los personajes de Marvel, pero para finales de los 2000 aún no eran personajes tan extendidos en la cultura popular. Por eso es que optaron por hacer una serie que se apegara lo más posible a la línea original de los cómics de Marvel. Pero claro, estamos en los 2000. También supieron adaptar todas las historias a un entorno más moderno y darle toques de Ultimate, que no es nada más que el sello con el que se reinventaron muchos personajes de Marvel y se le dieron nuevos orígenes y conflictos. Si tú consumías cómics a los 2000, estoy 100% seguro que llegaste a leer algún cómic de la línea Ultimate. Bueno, esto hizo que esta serie adquiriera una sustancia nunca antes vista en una serie de superhéroes. Estos Vengadores, si bien tenían el propósito de servir como una serie para niños, también quería demostrarle a los fans que Disney también podía hacer buenos proyectos con la IP, así que optaron por dejar de lado series episódicas, autoconclusivas, con una considerable carga de humor, para ponerse en un plan más serio y comenzar a contar las historias de los cómics, y vaya que lo lograron. Como ya era costumbre, esta serie trataba de cómo Iron Man, cansado de las órdenes de S.H.I.E.L.D., decide crear él mismo un equipo para derrocar a Hydra. La primera parte de toda esta historia son capítulos individuales que nos van presentando a los personajes, uno de los mejores aciertos que pudieron haber hecho, pues como dije, no muchas personas estaban familiarizadas con dichos personajes. Una vez contadas todas las historias, la serie procedía a juntarlos para dar pie a la trama. Como los Vengadores tenían que unirse para librar al mundo de Hydra, pero no todo era tan fácil. En cualquier otra serie los personajes comenzarían a vivir aventuras y más reparos, pero aquí la introspección era un punto muy importante para la historia. Digo, después de la primera pelea como equipo, Hulk se marcha por sentirse incapaz de estar en un grupo. Thor literalmente es un inadaptado en esta sociedad. El Capitán América está trastornado por ver cómo es que el mundo ha cambiado tanto, y así con cada uno de los personajes. Eso era lo interesante, ver cómo a pesar de todos los problemas por los que atravesaba, al final decidían unirse para salvar al mundo. Y es que esta serie tenía de todo, personajes del universo de Marvel, comedia, acción, buenas coreografías de pelea, drama, traiciones y conspiraciones. Se tomaron muy en serio lo de adaptar las historias de los cómics a la pantalla chica, pero lamentablemente toda época tiene un fin, y es que todas estas series comparten algo en común, no solo entre sí, sino con el resto de series de Disney XD.
Así es, la cancelaron en la segunda temporada, así que no supimos la conclusión de ninguna de estas series. Ningún especial, ninguna película, todo nos dejó a la expectativa de qué era lo que iba a pasar, pues como dije, la mayoría de estas series no eran episódicas, sino más bien con una trama continua, algo que se ha ido perdiendo con el paso de los años. Justo para 2012-2013, la división de Marvel Animation estaba cambiando. Con el estreno de Los Vengadores, la película dio inicio al UCM como lo conocemos hoy en día, y Disney decidió utilizar a sus series como un promotor de las películas, haciendo un círculo de retroalimentación. Si piensas en la serie de Los Vengadores, ya no te van a recordar a los cómics, ahora te va a recordar a las películas. La serie que inició con esta tendencia fue Ultimate Spider-Man, porque parecía que la tendencia era una serie buena y después una porque esta generación de Spider-Man es considerada como de las más extrañas o de las más sosas, pues está lejos de ser una serie con coherencia narrativa e historias interesantes para abordar a lo largo de la serie. Prefirió enfocarse en la comedia, pero lo que marcó la tendencia es que los personajes comenzaron a parecerse más a los de las películas. Tan solo miren a Nick Fury, es literalmente Samuel L. Jackson, pero esto explotó con Vengadores Unidos, un reboot de la serie con un enfoque más de esta nueva época de Marvel lanzado en 2013. Solo miren el póster promocional de esta serie y compárelo con el de la película del UCM, es casi idéntica. Poco a poco la intención de hacer series que pusieran en alto las historias de los cómics se fue acabando. Ahora su intención era glorificar lo que Marvel Studios y Disney estaban haciendo con las películas, y eso con el tiempo se volvió cansado. Atrás había acabado esa época caótica pero interesante donde varias productoras creaban su propia versión de uno o varios superhéroes. Ahora todo tenía que ser ya en un universo compartido. Todo tenía que ver con el universo cinematográfico y ya no había espacio para hacer esa experimentación de adaptar historias de cómics, pero combinarles algunos aspectos nuevos. Ya no estábamos en los 2000 y ahora las historias y los eventos que nos presentaban las compañías iban perdiendo más peso, y eso afectó notoriamente a las series de Marvel, pues para muchos desde ese lejano 2009 ya nunca volvió a existir una serie tan icónica de superhéroes de Marvel. Tristemente, ese es el final. Disney hizo un excelente trabajo demostrando que ellos podían con la batuta de ser los dueños de estos superhéroes. Nos dieron proyectos interesantes y como iba la cosa, parecía que íbamos a entrar en una nueva etapa de gloria de las series de Marvel. Pero no ocurrió eso. La verdad es que sus películas en live action vendían más e inteligentemente prefirieron enfocar todos sus esfuerzos en alimentar al UCM, sacrificando así esa libertad creativa que caracterizaba a las series animadas de Marvel. Así que podemos decir que estas series perdieron su encanto cuando una sola compañía fue la que se quedó con los derechos.